Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de CER TV, Canal 11, y por supuesto que también a nuestros amigos de Nacional FM. Francisco, otro miércoles más con este programa La Voz de Udelas de mano, recordándole nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @Udelas Oficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Esas redes sociales sumamente importantes para que ustedes más adelante pues estén haciendo las preguntas y nosotros aquí con nuestro panel de invitados vamos a estar aclarando cualquier interrogante que pueda surgir. Así es, Saray, hoy con un tema muy interesante y es el aporte del noveno Congreso Científico de la Udelas. Para esto, en el primer bloque hemos invitado a la decana de investigación y secretaria ejecutiva del Congreso de la Udelas, la doctora Analina Lebrija, pero antes de entrar en materia, vamos a ver un video que hemos preparado para ustedes. En los últimos 18 años, la Universidad Especializada de las Américas ha desarrollado de manera bianual su Congreso Científico con el propósito de exponer y compartir conocimientos a través de investigaciones presentadas por especialistas nacionales e internacionales. Este año, bajo el lema Diversidad, un desafío para el desarrollo humano, educativo y de salud, el noveno Congreso Científico de la Udelas reunió en sus 3 jornadas nacionales a más de 1,000 participantes en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Panamá. El noveno Congreso Científico de la Udelas desarrolló sus líneas de investigación en los pilares de la salud y la educación, a través de conferencias magistrales, ponencias, videoconferencias, carteles y cinedebates que le permitieron. Bien, como hemos visto, una parte introductoria del noveno Congreso Científico de la Udelas, y aquí nos acompaña, como dije previamente, la doctora Ana Linet Lebrija, secretaria ejecutiva del Congreso Científico de la Udelas. Bienvenida, doctora. Vamos a entrar en materia, a comentar un poco la importancia de que una universidad como Udelas desarrolle un Congreso Científico. Bueno, la investigación científica es importante a nivel nacional, pero es prioridad para la UDELAS, porque es la forma de la nueva construcción, de construir nuevos conocimientos de manera objetiva, con un sustento científico, ¿no? Además, eso aporta a las aulas la innovación y estar formando a nuestros estudiantes con conocimientos sustentados desde el paradigma científico, además de ir caminando hacia lo que es la tecnología de punta. La Udelas viene desarrollando el Congreso Científico de manera bianual desde hace 18 años. Ya vimos el noveno Congreso que se desarrolló en 3 jornadas. Empezaron en Chiriquí, luego en Veraguas, finalmente en Panamá. Pero previo a todo este desarrollo hay un esquema y un equipo de trabajo que empieza a prepararse. ¿Cómo inicia este mecanismo cada 2 años para lograr el resultado que vemos? Bueno, nosotros comenzamos el trabajo desde un año antes. Lo primero es evaluar cómo fue el Congreso Científico, el que acaba de pasar, y posterior a eso, una vez que tengamos fortalezas y debilidades, ver cuáles son las líneas de investigación que están desarrollando la universidad. Y de esta manera, entonces, todas las comunidades de aprendizaje e investigación, los profesores a nivel nacional, los estudiantes, cuáles fueron las sugerencias en los instrumentos de evaluación, con eso se empiezan de nuevo a armar las comisiones, hay comisiones de logística, comisiones académicas, comisiones de no sé, ahorita se me fueron, pero hay más de 8, 9 comisiones y cada una de las sedes, tanto en Chiriquí, Veraguas como en Panamá, entonces se trabaja colaborativamente tratando de lograr pues un evento donde haya un intercambio académico y los profesores investigadores y los estudiantes puedan mostrar las investigaciones que están realizando. Hablamos de un congreso científico, Francisco, y amigos que nos escuchan, pero hay algo que es muy importante. Puede existir el congreso, pero si no hay investigación, no hay un congreso previamente. Sí. Y mucho se habla de que en Panamá no se da, no se desarrolla la investigación, y muestra de ello son las cifras que el CENACYT todos los años arroja. Son muy pocas las investigaciones. ¿Cómo hace la UDELA para incentivar a ese docente, y no solamente al docente, sino también al estudiante a que realice investigación? Bueno, hay distintas formas, ¿no? Porque a nivel licenciatura es estimular el porqué, la utilidad, la necesidad y la importancia del conocimiento científico en la formación de un estudiante. Y también motivarlo a que ellos aprendan, a que vean una utilidad en buscar temas de su interés, que quieran investigar, que quieran hacer instrumentos para buscar mayor información. Cuando hablamos de maestrías y doctorados, bueno, ahí hay una profundidad en el conocimiento científico diferente. Cuando tú ya estás estudiando a ese nivel académico, tú tienes que crear algo nuevo a partir del conocimiento académico que estás adquiriendo.
Y nosotros tenemos grupos de investigadores a través de un fondo concursable, ¿no? Entonces ellos concursan a los investigadores que están interesados en crear investigación. La universidad ha creado un fondo concursable que es un pequeño aporte de dinero para que ellos les sirvan para realizar investigación. También hay investigadores o grupos de investigadores que no necesariamente tienen un fondo o sino que por su propio interés, porque es una responsabilidad de todos los docentes académicos de una universidad crear investigación y hacer investigación. Es importante resaltar que la UDELA ha abierto entonces el paradigma para que incluso estudiantes de licenciatura puedan atreverse a presentar investigaciones, ya sea de manera individual o en estos grupos del fondo concursable, que sería más bien como un aporte que se les da para que inicien y desarrollen la investigación y que pueda ser presentada también en el Congreso, ¿no? Sí, en el Congreso participan los estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado que están haciendo investigación, y así mismo los profesores que están en fondos concursables o sin fondos concursables que tengan una investigación en la universidad. Usted mencionó previamente que se fijan las líneas de investigación sobre las que trabaja la universidad para elegir el tema. Este año, diversidad, un desafío para el desarrollo humano, educativo y de salud. ¿Por qué elegir ese tema? Bueno, la UDELAS promueve la diversidad, no solamente la diversidad educativa, sino la diversidad social. Y eso va entrelazado en lo que realiza la universidad, como podría ser la atención en salud a la población en general. Entonces, si yo voy a utilizar un método en salud o un método educativo, ¿yo cómo sé que ese método funciona? Yo tengo que medirlo a través del conocimiento científico para saber que lo que yo estoy utilizando para solucionar algún problema, ya sea de una persona o de una comunidad o de el entorno social, pues no es algo que yo me invente o que a mí me parece que funcione, sino que tenga realmente un sustento académico y que los resultados nos funcionen para la toma de decisiones, para seguir esa línea de investigación o para modificar y crear algunas otras investigaciones que se requieran para seguir avanzando en el conocimiento. Si nos vamos un poco al inicio de esto, fue Chiriquí. Empezamos en el mes de abril con Chiriquí, en el mes de mayo con Veraguas. Hubo un punto importante, que ambos congresos fueron descentralizados. Explícanos un poco cómo fue el desarrollo de estas dos jornadas. Para nosotros es importante que en cada una de las provincias en el país donde se encuentra la universidad desarrollen con sus propias características y necesidades científicas. De esta manera, la comunidad científica de la universidad, junto con investigadores internacionales que se invitan dentro de las líneas de investigación, pues entonces se analiza un poco las necesidades de Chiriquí y con eso se arma el programa académico. Luego las necesidades de Veraguas y las necesidades de Panamá, ¿no? En términos de cuáles son los expositores, las líneas, las licenciaturas, dónde se está desarrollando más un área en específico dentro de las investigaciones, y eso, bueno, lo tomamos con las estadísticas que lleva el decanato. ¿Cómo se hace esa selección de cuáles son los temas que se van a desarrollar durante el periodo que se encuentra el Congreso? Bueno, se pregunta a los decanatos primero cuáles son las sugerencias que ellos tienen. Después se toma la estadística de los fondos concursables y las investigaciones que están inscritas en el decanato de investigación. Posterior a ello también cuáles son las redes de investigación que hemos avanzado, las publicaciones que tenemos, y con base en eso entonces se va haciendo un primer esquema. Posterior a esto tenemos una comisión académica que analiza cuáles son las líneas del Congreso en particular, y después de eso se hace la convocatoria. Una vez que se hace la convocatoria y empiezan a entrar los trabajos de investigación, también se toman decisiones de cómo se van organizando las líneas y demás. Entonces es un trabajo en fases, ¿no? No es un proceso que se pueda realizar en 2 semanas, es un proceso continuo y sistemático. Termina un congreso y nosotros continuamos trabajando, porque el congreso no es más que proyectar lo que se está haciendo en la universidad y que la comunidad se entere, y que personas que les interesa seguir esa línea de investigación, pues se sumen a las investigaciones que ya tenemos en la hoja. Un tema que llamaba mucho la atención y lo veíamos, por lo menos yo lo vi en el área, en Chiriquí, la provincia de Chiriquí, también lo vi en Panamá, fue una investigación sobre las dificultades en el aprendizaje de matemática. De pronto ahí hay algunos puntos que sí se pueden repetir en los 3 congresos, o solamente se repiten. La enseñanza y el aprendizaje de la matemática es un problema que incluso el MEDUCA está proyectando, que es a nivel nacional, ¿no? Sí, es un tema que la universidad desarrolla colaborativamente con la Universidad de Panamá, con doctores de la Facultad de Matemática, porque nosotros como universidad tenemos una facultad de educación, de educación especial y pedagogía, ¿no? Y podemos poner toda la parte que es pedagógica, o
tenemos también desde el punto de vista psicopedagógico o psicológico, ¿no? Todos estos elementos se conjuntan con la enseñanza de la matemática per se, con la ciencia matemática. Y entonces, bueno, es un trabajo colaborativo que ya llevamos desde hace varios años y tenemos varias investigaciones, no solamente en las ciudades, sino en algunas escuelas de las ciudades, sino también en la comarca. Usted ha mencionado un punto muy importante que fue la parte de lo que el Meduca ha arrojado, y justamente en la inauguración del Congreso en la jornada aquí en Panamá tuvimos la presencia de la ministra de Educación, que resaltó una gran labor que ha desarrollado la UDELAS en conjunto con el Ministerio de Educación, pero que también atrae los estudiantes y los docentes que deben fijarse en los resultados de este congreso y de las investigaciones que se presentan, porque muchas veces son allí las pruebas de que se puede trabajar en los problemas que se tienen en la educación panameña. Bueno, en realidad, en la universidad nosotros no solucionamos problemas de adentro de la universidad, sino buscamos problemas sociales que tenga Panamá y de alguna manera estamos caminando para que se haga una universidad de referente en las líneas que nosotros estamos desarrollando en investigación, como podrían ser pues los problemas de aprendizaje o la atención a la diversidad en general, los problemas psicopedagógicos, psicológicos, pero también tenemos, por ejemplo, en biociencias, en biomédica, tenemos salud pública, tenemos investigaciones en fonoaudiología, tenemos investigaciones en fisioterapia, o sea, tanto el área de salud como el área de investigación, como el área educativa, tenemos varias líneas de investigación que hemos estado trabajando desde la licenciatura, pasando por la maestría y obviamente por el doctorado, ¿no? ¿Qué se hace con las investigaciones una vez ya están publicadas? Muchas obviamente también se van a conocer en revistas indexadas, pero ¿cuál es el paso que se sigue? Porque muchos piensan, ya hice una investigación, la di a conocer, pero ¿y ahora cuál es el siguiente paso? No, el objetivo de la investigación es implementar esas soluciones a la sociedad, si no, no tiene ningún sentido comprobarlas. Por ejemplo, una investigación que hicimos a nivel licenciatura, que fueron para los propedéuticos. Nosotros cuando ingresan los estudiantes, sobre todo tienen problemas en matemática, física, química, biología e incluso redacción y demás. Entonces hemos hecho investigaciones a nivel licenciatura, pero también hay investigaciones a nivel doctorado. Entonces, de alguna manera, el decanato integra estas investigaciones y lo que estamos buscando es una propuesta para atender a todos esos estudiantes que ingresan a la universidad y que tienen esas limitaciones para que no puedan, para prevenir, por ejemplo, la deserción universitaria o para que el conocimiento que ellos están construyendo dentro de la licenciatura sea significativo, sea útil, y entonces formemos profesionales con una educación más sistémica, más acorde, basado o tomando en cuenta sus estilos de aprendizaje, sus estrategias de aprendizaje, sus hábitos de estudio, su personalidad, sus necesidades, ¿no? Y cuáles son estas dificultades o falta de conocimiento que traen de la educación básica. Y con una proyección internacional, decana, porque también entre los expositores, los conferencistas, se traen personas de otras universidades que le dan un real nombre al Congreso y que también aportan la experiencia que han tenido. Si nosotros elegimos investigadores que puedan aportar a nuestras líneas de investigación, tenemos líneas de investigación que no tenemos doctores investigando. Por ejemplo, en el doctorado de salud tenemos una persona en odontología con labio leporino. Nosotros no tenemos un doctor en Panamá que esté trabajando científicamente ese proceso. Entonces tenemos que buscar ayuda de otros profesionales internacionales que tengan mayor experiencia en investigación en labio leporino, ¿no? Y así tenemos varias líneas de investigación que son poco desarrolladas en el país, sobre todo en el área de ciencias sociales o salud pública, ¿no? Donde tenemos que pues relacionarnos con otros investigadores de otras universidades y crear nuestras redes para poder ir creciendo en la formación de doctores en las distintas líneas de investigación. Bien, muy interesante lo que estamos viendo, Saray, en cuanto a la formación y toda la estructura del 9º Congreso Científico de la UDELAS, pero es momento de irnos a un corte. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz Udelas a través de SER TV y también a través de Nacional FM, recordando nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook, Udelas Universidad Francisco. Estamos hablando el día de hoy de un tema sumamente importante, y fue el congreso que recientemente se llevó a cabo por parte de la Udelas, el 9º Congreso Científico, que en este caso pues desarrolla el Decanato de Investigación de la Udelas. Así es, Sara, y ahora se incorporan a la mesa el profesor Artinelio Hernández y la profesora Erika Matthews, que forman parte también del equipo del Decanato de Investigación que conforma la estructura de este 9º Congreso Científico de la Udelas. Bienvenidos. Profesor Artinelio, vamos a empezar con usted un poco el contenido de las investigaciones que se desarrollaron. Usted participó en una de las ponencias, coméntenos un poco de esta investigación. Sí, buenas tardes. Es cierto, o sea, prácticamente nosotros estamos haciendo una investigación sobre educación bilingüe intercultural, que es una de las líneas de investigación de nuestro decanato, y además es una propuesta educativa nueva para el país y lo que está llevando Udelas, y luego entonces nosotros queremos presentarlo al Ministerio de Educación para ver todo ese proceso que se ha hecho hasta ahora. Luego vayamos viendo cómo se pueden hacer nuevas consideraciones en cuanto a las modificaciones que puede haber dentro del modelo de educación bilingüe intercultural. ¿Cuál era el objetivo central de la investigación? El objetivo es centrar para ver el diagnóstico de la implementación de educación bilingüe, porque hace 10 años se empezó a implementar este programa a nivel de la Comuna de Cunayala. Queríamos saber cómo está avanzado, dónde está, cómo está ahorita este modelo. Entonces, con esto tenemos algunos datos, nos indica prácticamente tenemos que hacer algunos ajustes, y eso queremos proponerlo al Ministerio de Educación. Ahí creo que es muy importante resaltar entonces los resultados que ustedes vieron en esa investigación que desarrollaron. ¿Se han visto avances realmente en el proceso de la educación bilingüe en Panamá? Interesante pregunta, porque sí, realmente podemos considerarlo de una manera u otra balanceado, porque los niños indígenas están aprendiendo su lengua materna y el español como segunda lengua. Pero en estos momentos lo podemos darle algunos indicadores, por ejemplo, no están aprendiendo bien. O sea, ahí está el tema de la metodología. Sí tiene elementos conceptuales del español como segunda lengua, pero no están aprendiendo adecuadamente, que se requiere así como metodológicamente hablando, o en forma teórica y en la práctica, ¿no? Así que estos elementos queremos que se ajuste. Esperamos aquí en agosto ya tengamos toda la investigación y presentarlo al Ministerio de Educación. Al Meduca, para entonces poder trabajar de la mano y lograr entonces los resultados que se desea. Así mismo es. Y en esta parte es sumamente importante, Francisco, porque imagínate un niño que de pronto pues sepa su lengua materna, que en este caso es el guna, y un maestro llega latino hablándole el castellano y él no sabe cómo entenderle, porque obviamente se le dificulta, y ahí entra entonces el problema de las matemáticas, entra el problema del español, no entiende esa naturaleza del aprendizaje. Exacto, es un aporte interesante, innovadora de este Udelas. Estamos desarrollando este modelo educativo. No, pero también es importante socialmente que no se pierdan las lenguas. Es decir, a pesar de que ellos hablen la lengua materna de una manera, también deben hablar el español. A veces nos enfocamos en un idioma inglés o en francés o en algunos otros idiomas de otros países, pero también hay que difundir, porque eso es cultura panameña. Claro que sí, parte de la historia. Exacto. Profesora Erika, bienvenida. También usted formó parte de la Secretaría Ejecutiva de este 9º Congreso. Usted también formó parte de las ponencias que se desarrollaron dentro del 9º Congreso Científico de Udelas. Coméntanos un poco. Bien, bueno, yo participé, buenas tardes, con ponencias, evidentemente, y con un cine debate, pero esencialmente me gustaría trabajar o hablar de una investigación que se realizó directamente en Udelas con el equipo de fútbol en psicología del deporte. Desde el mes de septiembre del año pasado trabajamos con el equipo varonil de fútbol para prepararlos para el campeonato, y los resultados fueron muy halagadores y positivos, ya que el equipo, tanto el entrenador y el equipo técnico, evidentemente trajeron la copa para Udelas. Esto también va de la mano, porque en Udelas están desarrollando una maestría que va muy de la mano con la psicología deportiva, pero verle una investigación, profesora, ¿qué tan difícil fue adentrarse en este campo, sobre todo a nivel psicológico? Porque muchas veces desconocemos que en la preparación deportiva la psicología interviene muchísimo y juega un rol muy importante. Los resultados y cómo llevó a cabo usted esta investigación. Bien, pues tengo la fortuna de haber podido trabajar muy de la mano con el entrenador Jairo, que tenía ya un programa de entrenamiento físico, que quizá este es el punto que habría que difundir con los demás entrenadores. Así como se entrena el físico, el cerebro también es un músculo que hay que entrenar, y de esta misma manera debe haber un preparador físico, un nutricionista, un entrenador
que sería la cabeza, y un psicólogo deportivo, porque necesitamos entrenarlos en todas las cualidades físicas, todas las habilidades, para que los muchachos puedan enfrentar lo que implica un partido y el estrés que amerita. Quizá para todos ahora sea como muy claro el ejemplo. Yo a medio partido de Panamá, yo puse, ahora sí se acuerdan del psicólogo deportivo, porque todo el país estábamos viendo un partido y entonces entre nervios, gente que no quiere ver, bueno, ¿cómo se aplica? Entonces se aplica a los entrenadores, a los padres y obviamente a los jugadores. De manera tal que si los jugadores tienen la oportunidad de saber manejar sus emociones, van a tener un mejor desempeño. Ahora, aquí hemos visto, Saraí, solo por lo menos 2 muestras de las tantas investigaciones y ponencias que se presentaron, pero entonces eso lleva a hacerse una pregunta. ¿Cómo eligen los estudiantes o la Secretaría Ejecutiva del Congreso la distribución de la participación estudiantil en cada una de las ponencias? Porque hay ponencias, hay carteles, hay cinedebates, hay conferencias, foros, mesa redonda. ¿Cómo se elige esta distribución para que de repente cada estudiante puede optar por decir, bueno, me interesa este tema, voy? ¿Cómo se distribuye? Bueno, eso se distribuye por áreas de conocimiento, que son las facultades, ¿no? Y se tiene una métrica que tiene un equilibrio entre ponencias, talleres, entre todas las modalidades del Congreso, ¿no? Entonces depende de lo que ingresen por sede y por facultad. Entonces nosotros vamos organizando y poniendo que tenga el mismo peso para que los estudiantes puedan participar pues de todas las actividades y no perderse ninguna, ¿no? Vimos, por ejemplo, en la conferencia magistral que presentó el rector de la UDELAS, el doctor Juan Bosco Bernal, sobre la formación docente aquí en Panamá y en un estudio comparativo en áreas académicas. Usted estuvo muy presente en esa conferencia, todos los estudiantes estaban allí. ¿Qué se puede resaltar de esta conferencia? Bueno, esta es una investigación que surge hace más de un año, en donde nosotros hicimos conjuntamente, porque somos un grupo en donde él coordina la investigación, que nos interesaba saber por qué el docente, cómo es formado y cuál es el perfil docente, ¿no? Entonces nos vimos a la tarea de analizar los programas de estudio. Entonces, cada universidad tiene un programa de estudio diferente y varios programas, de hecho, en cada universidad, pero todos son para un mismo puesto, ¿no? Que es el docente. Entonces, ¿cuáles son las características o las competencias que tiene que tener un docente para lograr una educación de calidad? Entonces, de eso se trata un poco la investigación, y estamos con ella. El siguiente paso es como promover el trabajo colaborativo entre las universidades para poder analizar qué tiene que tener un programa de estudios, incluso trabajar colaborativamente con el MEDUCA para poder avanzar en que no cada universidad haga lo que ellos piensan que tiene que tener un docente, sino que sea un mismo perfil, porque es un solo puesto, sea en escuela pública o sea en escuela privada, y aunque sí hay características en las estrategias y cómo uno aplica en la comarca, a diferencia de Chiriquí, a diferencia de la ciudad capital, en realidad pues hay estrategias generales que uno puede ir aplicando a las necesidades y estilos de cada estudiante. Esta conferencia generó mucho debate, sobre todo porque la participación de estudiantes también fue bastante notoria. Muchos se preguntaban, por ejemplo, uno de los temas dentro de la investigación fue el uso de los aparatos tecnológicos dentro del aula de clases, los que están a favor, los maestros tradicionales, los docentes tradicionales que están en contra, los estudiantes de ahora que dicen sí lo necesitamos. Genera un debate, pero todo esto es parte del proceso de investigación que ustedes tienen. Aquí el punto es, ¿los resultados reales de la situación del docente aquí en Panamá han sido favorecedores o no? Pues en realidad nosotros estamos en la parte del programa y qué es lo que opinan una serie de especialistas con respecto a las competencias que tiene que tener un docente. Y no hemos encontrado mayor congruencia entre los programas de estudio y entre los perfiles de formación. Eso es lo que tenemos hasta el momento, lo que indica que se requiere de un trabajo colaborativo. Hasta ahí vamos. Todavía no hemos entrado, o sea, esta es una línea de investigación donde apenas se tiene una evaluación diagnóstica de una serie de elementos que luego a partir de ellos entonces tiene que haber pues una intervención o una propuesta que podamos medir, ¿no? Podría decirse entonces que es como una semillita que Exacto. más adelante hay que ir. Bueno, nosotros mismos tenemos licenciaturas en educación, entonces yo sí creo que a partir de los resultados de la investigación vamos a ir tomando elementos. Si no podemos hacerlo en todas las universidades porque eso no depende de nosotros, sí podemos ir interviniendo con esos resultados en lo que nosotros estamos formando en la universidad. Por lo menos un gran aporte allí en el UDELAS. Sí. Profesora Tirel, usted también forma parte, como dije anteriormente, de la Secretaría Ejecutiva. ¿Cuál es ese trabajo que ustedes van llevando? Porque
vemos los resultados en 3 días extenuantes de congreso, participación de estudiantes, docentes, profesores, administrativos, pero ustedes también llevan un engranaje que, como dijo la profesora, empieza un año antes. Su labor dentro de este... Sí, yo llevo un año estando aquí en el Decanato de Investigación. Prácticamente muchas veces uno empieza a mirar todos los resultados, pero uno no se da cuenta cómo ha sido el proceso. Y ese proceso prácticamente ha sido el esfuerzo de cada uno de nosotros que estamos elaborando dentro del decanato, incluso todo lo que viene que ver los estamentos de UDELAS que colabora día a día, incluso con su granito de arena, para que los resultados se vean como en 3 días maravillosamente. Esto es un esfuerzo increíble, increíble, como se hizo, detrás de la cortina siempre hay un esfuerzo de cada uno de nosotros, pues hemos contribuido. Yo directamente hemos visto la parte de la comisión académica, todos los que vienen de las ponencias, nosotros revisamos de acuerdo a la estructura que pide el decanato y entonces hacemos las observaciones pertinentes para que puedan mejorar y se vean realmente los resultados finales que en las ponencias, ¿no? Todas las investigaciones que se han realizado. La universidad tiene un programa de formación de investigadores, tanto para profesores como para estudiantes, ¿no? Que se llama Modelistas en Pro de la Investigación, que ellos mismos les pusieron. Entonces el decanato hace un acompañamiento a nivel nacional de estos grupos de profesores que están haciendo investigación. Entonces, en realidad, por eso es un proceso sistémico, ¿no? No solamente es el Congreso, sino es todo un modelo que funciona, donde el Congreso es una estrellita de una serie de elementos para poder proyectar la investigación. ¿Les ha tocado de repente la difícil tarea de decir, bueno, pues esta investigación ya no da para entrar al Congreso, así que tenemos que parar aquí? Sí. Muy Sí, difícil. sí. Es muy difícil. Sí, me parece que es importante que no entiendan un poco la estructura. Cuando se hace la convocatoria, estamos esperando que todo mundo participe. Damos unos lineamientos, pero cada quien los interpreta como puede. Evidentemente, no todos cumplen con ese mínimo requerido y en ese sentido la Comisión Académica lo que hace es una evaluación. Cabe resaltar que este Congreso también tiene un toque de formación. No es solo la estrella final o el foro donde se exponen las investigaciones, sino además lo que estamos buscando es acompañar a todos aquellos que tienen interés de investigar. ¿Qué significa esto? Que reunimos a personal de todas las sedes, a todos los enlaces de investigación y a los investigadores ya formados para dar estos lineamientos y en una sesión evaluarlos sin nombre. Eso significa que no sabemos de quién es, no sabemos de dónde vino y nos toca decir, bueno, esto se puede mejorar. ¿Qué se hace después? Se envía a las personas que participaron, se les dice, tienes hasta tal fecha para acomodar esto. ¿Con qué fin? Acompañarlos, seguirlos acompañando y seguirnos mejorando en este proceso de investigación. Como todo un proceso de depuración que se hace correcto, previo a este Congreso Científico. Bien, Sara, es momento de irnos a un nuevo corte. Recordamos que pueden seguir interactuando con nosotros en las redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial y mantener la sintonía en Nacional FM. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta en este su programa La Voz Udela, recordando nuevamente nuestras redes sociales en Twitter e Instagram @UdelasOficial y en Facebook Udelas Universidad Francisco. Continuamos en este bloque ya hablando más sobre el Congreso Científico que se desarrolló en la Udelas, el 9º. Hay que destacarlo, ya prácticamente están armándose y trabajando todo para ese Congreso número 10, porque si vemos, esto no es nada más de que hoy
ya vamos a hacer un congreso y listo. nos vamos, no, sino que esto es todo un engranaje que se lleva prácticamente 1 año y medio, podríamos decirlo, para que entonces se dé este evento en 3 días que vemos que sale fabuloso y todo Exacto. muy bonito, Veamos los resultados todos bonitos. los invitados, los exponentes internacionales, los estudiantes, pero no sabemos qué hay detrás del Congreso Científico. Así es, Sara, y tú comentabas fuera de cámara una pregunta muy interesante y para eso se incorpora a nuestra mesa el estudiante Raúl Montenegro. Buenas tardes. Él forma parte también del equipo de investigación que está detrás de todo el desarrollo del 9º Congreso Científico. Sara, le comentabas tú las características o los requisitos más bien que necesita un estudiante, si estoy en licenciatura, para poder desarrollar una investigación y, ¿por qué no?, participar en fondos concursables y luego en el Congreso Científico. Bueno, los requisitos principales deberían ser el compromiso del estudiante. El estudiante debe comprometerse principalmente a lo que es la realización de la investigación, la responsabilidad, si se le dan, digamos, que tales fechas o tales puntos que debe cumplir, es muy importante que el estudiante los cumpla. Y principalmente la inscripción de la investigación, porque ya mediante esto tenemos el registro de esa investigación que es propia del estudiante. Si en tal caso el estudiante solamente tiene el título de la investigación, digamos que quiere realizar una investigación de tal cosa, pero no tiene idea de cómo irla desarrollando y eso, el decanato le da un asesoramiento mediante algunos de los profesores investigadores que están ahí. Ya los profesores le empiezan a explicar cada uno de los pasos, ya sea planteamiento del problema, los antecedentes teóricos, la elaboración de instrumentos y hasta el análisis de datos, para que él poco a poco vaya realizando lo que es la construcción de su propia investigación. Sí, llama la atención, Francisco, y lo pregunto porque si vemos, Raúl es una persona sumamente joven y uno se imagina lo primero, dice que investigación uno relacione con que no, yo tengo que tener más de 30 para hacer investigación. Pero si vemos, no es cierto que yo tengo que tener 30, 40, 50, 60 para hacer investigación. Solamente es la disposición y esas ganas de querer realizar una investigación. Pero muchos decimos, quiero hacer una investigación, pero yo no sé de estadística o yo no sé cómo redactar un documento de investigación, ¿cómo yo hago? Pero ya vemos que pues ya el decanato, por lo menos acá, sí cuenta con ese profesor que te va como que guiando, asesorando. Lo que necesite. Ahora, un punto. Para registrar la investigación puede ser un estudiante o puede ser un grupo de estudiantes también o un grupo de docentes que estén interesados. Puede ser uno o un grupo. Esta es la parte fácil. Vamos a registrar la investigación, vamos a empezar. Pero nos encontramos entonces en el camino con una serie de dificultades. Profesora Ana Linet, profesora Erika, ¿cuáles serían esas dificultades comunes que encontramos en el proceso del desarrollo de la investigación? Bueno, hay varias, ¿no? La primera es la falta de conocimiento científico, porque puedes tener el interés, pero no tenerlo. El formador de formadores no necesariamente es investigador. Otra de las situaciones es la redacción científica. Esa lleva un tiempo, ¿no? Y es poco a poco que uno lo va adquiriendo con realimentación y con formación. Pero también en la universidad tenemos una situación. El docente que tiene tiempo completo de horas clase no necesariamente tiene tiempo para hacer investigación. Entonces, el perfil del docente investigador, si bien el docente no se debe apartar de las aulas porque ahí es donde proyecta el conocimiento que está adquiriendo a los estudiantes, tiene que tener tiempo para investigar. Entonces, aunque todos los docentes tienen que saber de investigación y utilizar los artículos científicos como parte de su programa académico, no todos los docentes tienen que ser investigadores. ¿No hay un tiempo estimado promedio para el desarrollo de una investigación o va a depender siempre del tema que se elija? Depende del tema que se elija y la magnitud, porque yo puedo hacer un diagnóstico de un colegio o puedo hacer un diagnóstico a nivel nacional. Puedo hacer una intervención en un colegio, pero puedo hacer una intervención a nivel nacional. Además de que depende del área de investigación, ¿no? Puede ser de un semestre, puede ser un año o puede ser una longitudinal de 10 años. Es que depende cuáles son los objetivos. Y quizá también sería importante decir que cuando uno tiene un área de investigación, voy a regresar a la psicología del deporte, en esta investigación yo puedo trabajar con estudiantes, pero también puedo trabajar con los entrenadores deportivos que se están formando en este momento en la maestría de entrenamiento deportivo que está en UDELAS, pero también puedo trabajar con estudiantes de doctorado. Es decir, la línea de investigación va a permitir que los estudiantes se acerquen a hacer determinadas actividades que les permita formarse bajo nivel licenciatura, para nivel maestría y otras para nivel de doctorado, aunque sea la misma investigación. Cada uno va a tener una profundidad distinta y puede ser, como bien dice la decana, mucho depende el nivel con el que yo quiero profundizar el tema. También falta la cultura de investigación. Hay creencias negativas hacia la investigación. Además, parte de hacer esta redacción científica, a veces no tenemos redacción,
¿no? Es una de las problemáticas generalizadas. El manejo de la estadística, a muchas personas no les gusta o no quieren o tienen miedo, que es la misma creencia infundada en que yo no quiero nada que tenga que ver con matemática, ¿no? Entonces, el aprender a investigar, a lo mejor yo tengo la curiosidad y quiero saber y quiero, ¿no? Pero las competencias de ser un científico o ser un investigador, pues se van desarrollando y tienen que motivarte. Y hay mucha, en Panamá hay falta de cultura hacia esto. Pienso que entre más investigadores estemos dentro en las aulas tratando de promover que la investigación no es complicada, tiene su nivel de dificultad, pero todo tiene su nivel de dificultad, ¿no? Entonces, hacerlo un poco con un lenguaje mucho más adecuado y motivar sobre todo a los estudiantes de pregrado para que vayan adquiriendo no solamente las competencias, sino las creencias positivas hacia el querer hacer esa actividad, a realizarlo, y no solamente esperando una remuneración económica, sino una satisfacción interna de que tú estás desarrollando algo que te interesa, como es la construcción del nuevo conocimiento y la innovación. Ahora que tocó usted el tema de los resultados de la cultura e investigación en Panamá, que es muy poca, además de Smithsonian, de Senacid, el Gorgas, ¿qué otras entidades se encargan de promover la investigación? Bueno, están las universidades, ¿no? Está la Universidad de Panamá, está la Universidad Tecnológica, estamos nosotros, UDELAS, está la UNACHI, está la USMA. Pienso que a partir de, no sé, de la evaluación del CONAUPA en el 2012, creo que ha habido un cambio con respecto a nivel nacional con respecto a la investigación. Se han prendido muchos focos rojos, se han observado, se han creado cambios y ha habido más interés de una comunidad que está avanzando a crear mayor investigación en el país. Una duda que surge siempre con estos resultados es, ¿más hombres o más mujeres investigando en Panamá? Si me preguntas en UDELAS y nos vamos a las estadísticas que tenemos en el decanato, pues somos más mujeres, pero en UDELAS somos más mujeres, ¿no? Pero si nos vamos a nivel nacional o internacional, pues es polémico el asunto, porque hay más hombres, e incluso en los doctorados hay más hombres, cosa que en nuestros doctorados tampoco. Entonces somos como la tangente. Entonces depende de quién esté observando el programa o quién tenga los datos, ¿no? Pero en general los porcentajes internacionales dicen que son más hombres que mujeres en investigación, pero no en la UDELAS. Pero llama la atención porque son entonces la realidad de cuántas mujeres egresan de las universidades, son más las personas, son más las damas ahí hay que otro los caballeros, dato. Y ese es otro Exacto, dato curioso. ese es otro porque dato. si vemos en estadísticas, cuando vamos a los salones de clases, las mujeres son las que están prácticamente hay más mujeres predominando que en las universidades. Pero cuando vemos entonces la investigación, parece que son los caballeros los que están ahí como que... Pienso también que a veces la investigación piensan que son de ciencias duras, ¿no? De física, de química, en el laboratorio, bata, haciendo ahí, ¿no? Experimentos. Ciencias sociales no se percibe tanto en la investigación, bueno, yo soy de ciencias sociales, así que yo sí lo percibo, pero no todo el mundo lo percibe, ¿no? Yo quisiera regresarme un poco al punto anterior. Vamos un corte y al regresar vamos a tomar su punto. Recuerden sintonizarnos a través de Nacional FM y en las redes sociales en Facebook como UDELAS Universidad y Twitter e Instagram como @UDELAS Oficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con la parte final de La Voz de UDELAS, hoy con el tema los aportes del noveno Congreso Científico de UDELAS. Raúl,
Hablamos ya de las investigaciones que presentó la doctora Lebrija, el doctor Artinelio, la profesora Erika Matthews, pero tú también como estudiante has desarrollado investigación. Coméntanos un poco de esta. Sí, bueno, mi primera investigación fue en el 2016, que fue discrepancia de género en las actitudes intrínsecas de la matemática. Era más o menos era como un estudio perceptivo de quién sabía más matemáticas, si los chicos o las chicas. Entonces lo hicimos con los estudiantes de biomédica. En el estudio nos arrojaron que por percepción hasta las propias chicas consideraban que los chicos sabían más matemáticas que ellas. Por percepción. Entonces ahí estamos viendo como cierta dificultad. Inclusive eran salones de clase que también tenían un poquito más de chicas que de chicos. Entonces esos fueron los resultados arrojados, y actualmente la investigación que tengo, que es de Eudelista en pro de la investigación, que estamos tratando de ver lo que son de los estudiantes, cómo es la formación de estudiantes de investigación mediante un curso y una plataforma virtual. Profesora Erika, usted se había quedado con un punto a desarrollar ahí de manera breve en el bloque anterior. Gracias, sí. Era solo decir que el Consejo de Rectores también ha tenido una participación muy activa en la promoción de la investigación, y a través de la Comisión de Investigación se están realizando 5 eventos a nivel nacional para la formación de investigadores en todas las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores, que me parece esto es novedoso en el 2018 para la investigación en Panamá. Interesante. Doctora Lebrija, una conclusión final de los resultados. Han sido muchos, pero algo breve del noveno congreso. Que sigamos haciendo investigación y que cada vez se sumen más estudiantes y profesores. El mensaje entonces para motivar a todos a que participen del 10º Congreso Científico de la UDELAS, profesora. En el 2020 venimos con el Congreso del 10º ya son 10, y que pues los invitamos a todos a las distintas líneas de investigación, que además son de mucho interés a nivel nacional, porque al ser una universidad especializada desarrollamos algunas áreas que no desarrollan las otras universidades. Entonces, acercarse a nosotros e incluso a crear colaboración en investigaciones con otras universidades, ¿por qué no? Esas son las más enriquecedoras, porque trabajamos desde distintos puntos de vista, ¿no? El total de las ponencias que se dieron durante los 3 días de congreso en Chiriquí, Veraguas y Panamá. Son 309, si no me equivoco. Wow. ¿Y un total de cuántos participantes? 230 ponencias, con un total de cuántos participantes. 1940, me parece. Wow. Profesora, un punto que no hemos tocado y que es muy importante, porque hemos hablado de todos los retos de investigación, pero el costo de una investigación promedio para depende si es de ciencias sociales o si es una investigación que requiere de alguna computadora o de alguna herramienta, ¿no? Entonces es muy variable. Contestarse esa pregunta. Nosotros en la universidad ponemos fondos de 4.500 por el momento, ¿no? Porque también eso depende del presupuesto de la universidad para ir pues dando más presupuestos, ¿no? Y en la medida que se vayan conformando los grupos con mayor sistematicidad, entonces creo que la universidad va a ir tomando decisiones para darle más presupuesto y ir implementando, bueno, adquiriendo herramientas y para poder realizarlas, Profesora ¿no? Erika, entonces a seguir trabajando en este desarrollo del próximo congreso. Así es, ya empezamos, estamos invitando a todo mundo que empiece a hacer su investigación hoy para que la tenga realizada el año que viene y entonces pueda presentar con nosotros en el próximo congreso. Y Raúl, a seguir motivando a los estudiantes entonces para que... Exacto, y si cualquier consulta se pueden dirigir directamente al decanato de investigación y lo asesoramos también. Bien, excelente. Entonces, Muchas gracias a la doctora Lebrija, Gracias a ustedes. Erika, Raúl, al profesor Artinelio por darnos estos aportes del 9º Congreso Científico de la UDELAS, resaltar la importancia de la investigación, no solo para UDELAS, sino para toda la universidad, en todos los niveles educativos. Y resaltar también, Francisco, de que una universidad que no hace investigación no puede llamarse universidad. Exactamente. Publicarlas y entonces trabajar en esos resultados e implementarlos en la sociedad. Será entonces hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión de La Voz de UDELAS. Gracias por sintonizarnos.